Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a la clase. Estamos en el artículo 1 constitucional. Nos quedamos la clase pasada en obligaciones y garantías. Recuerden que estamos, más que artículo 1 solamente, estamos dando todo el primer tema de la constitución positiva de la constitución mexicana, que no solo abarca el artículo 1, abarca también toda la concepción del Estado constitucional de derecho, ese Estado garantista, y de lo que implican las obligaciones, la triada esta, que para mí es una triada, ¿no? Vimos el concepto de derechos humanos, después tú ves los contenidos de los derechos humanos, y en los contenidos vas a ver bienes y sujetos. Eso fue lo que, ahí vamos bien. Cuando tú hablas de los contenidos, bienes jurídicos y sujetos, ¿no? No vamos a volver a tocar más los sujetos colectivos, porque cuando la próxima semana vemos el artículo 2 constitucional y ya vamos a trabajar por los indígenas, entonces ahí se va a ver con más facilidad. Pero lo vimos bastante bien, ¿no? Los sujetos colectivos, visto como una cosa son los derechos, visto como derechos individuales, con sujetos individuales, que somos todos nosotros, que pueden tener una dimensión colectiva, ¿no? Por ejemplo, hay un fraude electoral y nos reunimos un gran grupo y hacemos toda una serie de demandas ante el Tribunal Federal Electoral porque nos están violando nuestros derechos políticos, y la demanda puede ser colectiva. Y esto también se usa en derecho ambiental, mucho. De hecho, en derecho ambiental existe una demanda de acción colectiva. Es así, que también entró en todas estas modificaciones. Y en amparo también, una de las grandes modificaciones en el amparo de 2011 fue esto, que se podían sumar estas acciones como colectivas sin generar un sujeto colectivo. Y el sujeto colectivo sí está en el sindicato, como persona jurídica moral, y sí está en esto que yo llamé asociaciones legales conformadas, pero que claro, es que el artículo está hecho en genérico, pero en México serían las sociedades de bienes comunales, las sociedades ejidales, ¿no? Las sociedades estas agrarias son entes colectivos, y los pueblos indígenas son entes colectivos. Y los tres grupos se erigen y ejercen la titularidad de algunos derechos de manera colectiva, amén de que sus personas individuales, las que están dentro, en la suma, todos juntos, amén de que cada uno tenga derechos individuales, en conjunto tenemos una serie de derechos colectivos que solo lo tenemos como ese colectivo: pueblo indígena, sociedad ejidal, sociedad de bienes comunales. Y que tenemos una jurisdicción para exigirlo. En este caso, la jurisdicción agraria y también amparos, y en el caso de pueblos indígenas, el amparo, en materia con derechos humanos, ¿no? Y puedes exigirlo perfectamente. Esto es muy técnico desde el punto de vista jurídico, pero es importantísimo en materia de derechos humanos para que sepamos quién es el sujeto que puede demandar derechos y sobre qué bienes. Ya los bienes colectivos en específico, yo no soy especialista en agrario, lo digo con categoría. Me gustaría mucho, no he tenido tiempo para hacerlo, me gustaría mucho estudiar todo el sistema agrario mexicano, me encantaría, porque tiene mucho que ver con pueblos indígenas, y de pueblos indígenas sí lo he estudiado bastante. Pero además tiene mucho que ver. Si tú vas a trabajar defensa de pueblos indígenas, tienes que saber administrativo, ambiental, agrario, ¿no? Y esa es una de las pocas de las que he estudiado menos, realmente, esa jurisdicción y ese ámbito, ¿no? De todo lo que implica los bienes comunales, las sociedades ejidales. Sí sé que funcionan como asambleas, que tienen que tomar decisiones, y que el 27 constitucional, cuando se cambió, justamente lo que hizo es que pudieran tomar las decisiones de enajenar la tierra, que es justamente su derecho fundamental de sobrevivencia. Por tanto, para mí, no es un derecho de propiedad, sino un derecho laboral, vamos a decirlo así, es un derecho económico, no es laboral, se le llama derecho económico, por eso está en los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, está ahí. Es un derecho económico, como lo es el salario, como lo es el salario. El salario es una prestación económica al final, ¿no? Pero es un derecho humano, ¿no? Que todos y todas necesitamos, incluso las mujeres que trabajamos en casa.
ese trabajo doméstico también se alega que es un trabajo y que debe ser pagado, por ejemplo. Porque sí, la gente cree que, de hecho, esa es una de las grandes alegatos en todas las teorías no constitucionales, sino en toda la teoría, en todo el ámbito feminista. Ese es uno de los grandes frentes, el que el trabajo doméstico sea un trabajo pagado. Esto es importante, sea pagado, es que como si lo que se hace en casa durante 8 horas, al final lo que ha pasado toda la vida es que, por un lado, vamos y trabajamos y tienes hijos, entonces tienes 3 trabajos, las mujeres tienen 3 trabajos, el trabajo normal, el que van y el de criar a los hijos y el de la casa. Y es tremendo. Si tú te pones a ver lo que se hace en la casa, te metes 8 horas haciendo las cosas. Eso debería ser pagado, debería tener seguridad social, retiro, todo. En fin, esa es la primera reivindicación del feminismo marxista, para que lo entiendan. Y hoy es muy, como que se supone. ¿Puedo participar, maestra? ¿Puedo participar? Sí. Oiga, pues yo como están las cosas ahorita, yo tengo un punto de vista diferente, porque se supone que si yo estoy llegué a un acuerdo de formar un matrimonio, debe de haber un equilibrio, porque a como se están comportando muchas mujeres ahorita, al hombre lo están llevando, pero, o sea, yo he visto muchas situaciones muy difíciles y yo creo que se debe de llegar a un acuerdo para que haya más cooperación por parte de ambos, porque si ahorita se pone uno a exigir un sueldo, va a ser otra cosa muy difícil cuando hay una relación familiar donde hay hijos y la cosa se va, a como están actuando muchas mujeres ahorita, dañan a los hijos, maestra, porque el problema no es nosotros adultos, sino los hijos. Entonces yo en ese aspecto, yo Pero creo que mejor... Josefina, el tema no es que te pague tu esposo. Quien te tiene que pagar es el Estado, que es el que tiene la obligación de satisfacer los derechos humanos. Es que se tiene que considerar como un trabajo. Ah, yo pensé que el esposo, porque pobres hombres, ¿no? No, no, el Que esposo se si está yendo trabaja, como en feria trabaja. ahorita. El esposo trabaja y el acuerdo tiene que estar en que todo el mundo tiene que participar en las tareas hogareñas. Pero si, por ejemplo, se Claro, considera que claro, tú eso eres estoy... si tú eres una trabajadora del hogar y tú te dedicas única y exclusivamente a eso, que tengas un salario. Ese es el punto. No es que tu esposo venga y te pague porque tú estés en tu Ok. casa criando hijos. No, no. Ahora, él tiene que O colaborar sea, que porque hay él es un papá. complemento. No, complemento no, Josefina. Claro, claro, en Complemento eso no, estoy de acuerdo. salario justo y digno, nada de complemento. Salario justo y digno. Nada de complemento con todos los derechos Bueno, laborales que implica. Ahora. El tema de la relación familiar también tiene que ser equitativa. No porque como yo trabajo en la calle no hago tal cosa, no, perdón. Equitativa. Equitativa me refiero porque al final, por ejemplo, tú exacto. haces el quehacer doméstico. Eso es un trabajo. Pero la crianza de los hijos no es un trabajo. Es responsabilidad de ambos cónyuges. Sea mujer, mujer, Obligación, hombre, sí. hombre, mujer, hombre, lo que sea. Me da lo mismo, yo en eso no tengo problema. Pero no, pero ahí es un tema de ambos. Y ahí es donde también se engancha. Ay, Del no, gobierno. no, de los papás. Papá y mamá. Y papá o mamá, No, del mamá. pago de un sueldo. No me Ah, estás sí, yo estoy entendiendo. consciente de ello. Ah, ya. Sí, ya entendí, maestra. Son dos trabajos Perdón. diferentes. Son dos trabajos diferentes. El quehacer doméstico es el que se pide que sea pagado como un trabajo más. Y la atención a los Ok. hijos es la que tiene que ser de todos, de los progenitores o los cónyuges, porque puede ser que un progenitor esté ausente, pero haya otro cónyuge u otra cónyuge. Esto es importantísimo, esto no es menor. Hay que distinguir, y son derechos Sí, humanos. sí, maestra, sí, sí lo entendí. Gracias, era un punto de vista nada más. Sí, pero sí te lo digo porque hay que tener cuidado porque también nosotras tenemos unas crianzas y pensamos que entonces debe ser de una manera y no de otra.
no, seamos justas, no, y seamos equilibradas. Tampoco es que tampoco es explotar a nadie, ni a unos ni a otros, pero históricamente hemos hecho tres trabajos. Claro, Históricamente, criar hijos, hacer todo el doméstico y además estar trabajando. Y los chicos no, los chicos no, los chicos trabajan en la calle y entonces ya la crianza de los hijos, eso cada vez la brecha un poquito disminuye, pero poquito. gran error, porque se dañan Entonces, los hijos. bueno, vamos, ya sé que quieren comentar del tema, pero vamos, no, porque por ahí vi que una chica levantó la mano. Vamos, vamos. Entonces, vamos entonces al punto de las obligaciones del Estado. Nosotros la tríada entonces sería, el derecho humano tiene sujetos y bienes, esa es la primer gran pata, vamos a decir así. La segunda gran pata es una tríada, es como, bueno, más bien así, ¿no? Estaría así los derechos humanos, sujetos y bienes, y una de las patas sería las obligaciones del Estado, y la otra las garantías. ¿Qué son las obligaciones del Estado? Las obligaciones del Estado están muy bien descritas en el texto, se corresponde con los derechos, son obligaciones también de hacer y no hacer del Estado, y tienen mucho que ver con esa característica de los derechos que es responsabilidad del Estado cumplir los derechos humanos. Pero no solo cumplirlos, sino protegerlos, respetarlos, etc. Son muchas las obligaciones, son muchas, muchas. Y cada vez salen más conceptos, porque esto se ha elaborado a nivel de doctrina internacional y salen muchos más siempre y cuando sea importante. Esto no quita que nosotros pensemos, y esto se deriva por supuesto de la responsabilidad de los estados, si es una visión estadocéntrica esta, es verdad, es una visión occidental, que es criticada, por ejemplo, por los mundos asiáticos. Los mundos asiáticos dicen, pues ustedes nos han impuesto una visión occidental de los derechos humanos, a nosotros no nos gusta esa visión. Y se los digo así, hay libros con secciones, por ejemplo, de la India, de China, de las comunidades también incluso originarias, de casos allá, donde no les, y habría que ver las comunidades nuestras también, donde puede decir, a ver, no, es que yo no quiero al Estado acá metido, yo quiero que nosotros resolvamos nuestras cosas, pero ¿qué pasa? Que el mundo está muy globalizado quiere decir interconectado hoy, y que realmente nosotros no podemos quitar al Estado del funcionamiento del mundo de un sistema capitalista como que es lo que es, un sistema capitalista por naturaleza es de explotación y es desigual. ¿No? Y hay brechas abismales de desigualdad entre los grupos. Entonces, en un sistema así, el Estado tiene que ser una mediación en esa desigualdad, una mediación en ese proceso de desigualdad, ¿no? De achicar las brechas, de generar mecanismos. El Estado no es para que tenga el poder, sino solamente para que sea el mediador del poder de esa comunidad política. Eso fue lo que les di yo en teoría del Estado al inicio, ¿se acuerdan? La teoría de Dussel, de esa comunidad política, y lo que debe hacer es mediar de todos los grupos. ¿Y cómo medias? Mediar de que, perdón, hay que controlar los recursos, hay que proteger los recursos naturales, hay que obtenerlos y redistribuirlos, procesarlos, hacerlos mercancía, pero para que toda esa riqueza llegue después y sea redistribuida donde participa la comunidad política. No es que el Estado haga todo, ni sea el único que lo haga. Para mí es muy importante el papel del Estado y no lo podemos quitar, aunque sea muy occidentalocéntrico, es verdad, es muy estadocéntrico el tema, pero es muy importante en la teoría de los derechos humanos hoy porque vivimos un capitalismo atroz. Y mírenlo en los procesos de rapacidad del neoliberalismo. Son los grupos privados los que son rapaces y han usado al Estado todo el tiempo. Claro, el Estado no es que es un inocente que ay, me usaron. No, en el Estado están los grupos rapaces. Entonces, por eso es importante esa mediación política y tenerla como mediación política, ¿no? Y nunca va a ser neutral, en eso estamos de acuerdo, ni en política, ni en derecho, ni mucho menos, pero
En ese sentido, no es lo mismo una voluntad política estatal hacia las mayorías que una voluntad política estatal hacia los grupos, las élites económicas, ¿entiendes? Entonces, y nos siguen fastidiando y nos siguen haciendo, quitando, bueno, primero devastan al mundo, devastan de manera los recursos naturales, energéticos, los recursos estratégicos, se apropian de ellos y después nos roban todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, hay grupos que a lo mejor podemos bandear todo esto, pero hay grupos que están viviendo en una situación de precariedad impresionante. Y si ves el mundo como sistema global, quizás a lo mejor en México estamos más o menos, ¿no? Pero ve a África, ve a otros países y vas a ver que es tremendo los procesos de desigualdad, de contradicciones, de abismalidad. Y lo otro es que todo eso está mediado por sexismo, racismo, violencia de género, ¿no? Todo el tema de género, de raza, me refiero, no, las razas no existen, pero hay mucho racismo. Y entonces tenemos que tener una institución internacional y también local, espacial, que vaya mediando entre todos los conflictos y entre toda esta dinámica del sistema económico en el que vivimos. Tenemos que tenerla. Tenemos que tenerla. Si no la tenemos, estamos fritos. Por eso, la teoría de los derechos humanos lo que ha hecho es decirte, bueno, el Estado es el principal responsable. Pero eso no quita que el Estado sea, sí es muy poderoso, pero no sea el único responsable. Y todo el debate hoy es también decir, los grandes poderes privados también son responsables de los derechos humanos. Y eso se le llama obligación diagonal. Eso no está en el texto, pero quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque eso no está hoy en la Constitución, pero acuérdense que en un constitucionalismo garantista, si algo hace y tiene como fuente, no como fuente del derecho, pero como fuente de argumentación jurídica, es la doctrina. Y sí hay mucha doctrina hoy que elabora y plantea que las empresas tienen que tener responsabilidad en la satisfacción de los derechos humanos, en el cumplimiento y en la no violación de los derechos humanos. Estamos hablando de los poderes privados transnacionales. No estamos hablando de las empresas transnacionales. Es hasta ahí, hasta donde más ha llegado la doctrina. No vamos a exigirle a una persona que tiene una fonda que es responsable de derechos humanos. No, no manche. No va por ahí. No va por una pequeña pyme, no va por ahí. Bueno, todo el mundo tiene que respetar los derechos humanos, los derechos laborales, todo el mundo tiene que respetarlos, pero ya exigirles que, oye, tú eres responsable también de redistribuir la riqueza, de no contaminar, por ejemplo, el tema ambiental es fundamental porque son los mayores contaminantes, no son los estados, sino las grandes transnacionales. Porque nos estamos acabando el planeta, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, esto se llama responsabilidad diagonal de los derechos humanos. ¿Por qué es diagonal? Porque la del Estado es la vertical. Las personas, el Estado. ¿Está bien? Personas, el Estado es vertical. Más bien es así, ¿no? Más bien sería, no tengo aquí, es este. Estas son las personas, este es el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir, respetar, proteger, cumplir nuestros derechos humanos. Esta es la comunidad y este es el Estado. En este caso, la diagonal sería así. Estos son los poderes privados que no están debajo del Estado porque tienen tanta fuerza. Hay empresas transnacionales que son tan grandes como un Estado mismo y tienen una responsabilidad para con la comunidad política, también la ciudadanía, los pueblos, etc. Eso es un tema teórico que está en discusión, pero que si yo soy abogada, hay doctrina sobre esto. Hay incluso un tratado internacional propuesto por Ecuador, lo que pasa es que Ecuador, después vino Lenín Moreno y ahora está Lazo, que es la peor derecha, lo peor que les puede haber pasado a Ecuador en estos momentos. De hecho, acaban de matar a tiros hoy al abogado del vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, que está en la cárcel por un proceso de lawfare. A lo mejor le estoy dando muchos elementos que ustedes no tienen porque el caso no lo han visto, pero están
una de las actuaciones constitucionales en América Latina es usar el derecho para por ejemplo, todo lo que está pasando en el INE. Yo no estoy defendiendo a ningún candidato, ni mucho menos, pero es usar el derecho mediante las estructuras jurídicas y sobre todo los poderes judiciales para sacar del medio a los candidatos electorales. Fue lo que hicieron con Dilma Rousseff, pero primero lo que hicieron fue primero sacar a Lula y después sacaron a Dilma Rousseff y convocaron a elecciones. Usaron el derecho, usaron un caso contra Lula que era mentira y que incluso han removido ahora a los jueces y a todos los que estuvieron en el caso porque se lo dicen, no, es mentira, todo el caso fue montado. Usan las redes sociales, usan la más media para esto, sacan a Lula, lo meten preso, estoy hablando de Brasil ahora, ¿no? Y después le hacen un impeachment contra Dilma Rousseff también usando todos los mecanismos jurídicos del legislativo. Y ahí entró Bolsonaro y ha pasado lo que ha pasado en Brasil. Pero no solo eso, es un tema de un golpe de Estado legal, pues. Esto en Ecuador no lo hicieron porque Lenín Moreno realmente salió en elecciones, pero claro, él más bien traicionó el grupo político del que venía. Pero lo que hizo una vez que Lenín Moreno llegó al poder, empezó a perseguir a los de su grupo político mediante el derecho. Y a uno de los que persiguió fue el vicepresidente Rafael Correa, se llama Jorge Glass. Está preso Jorge Glass, con un caso igual construido. ¿Y en qué situación estamos hoy? Que ha salido ahora en las votaciones, en una segunda convocatoria, porque en la primera ganó el grupo más bien de la Revolución Ciudadana, gana en un segundo momento Lasso, porque hay un grupo supuestamente de izquierda que no votó, se abstuvo de votar. Es terrible lo que está pasando. Que son los pachacutis, etcétera, etcétera, es terrible. Al no votar, porque ellos consideran que ninguna opción es viable, sale la derecha. ¿Y qué está pasando hoy? Mataron a tiros al abogado de este señor, de esta persona que está en la cárcel. Es decir, va a lo más feroz. Entonces, así actúa también. Esto es una actuación propia no de personas, sino del sistema capitalista. Es lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, es la matanza de grupos de líderes sociales, es terrible. Entonces, cuando digo todo esto, es que el uso del derecho está siendo implementado desde incluso los propios estados o las propias instancias. Incluso habría que discutir lo que está pasando hoy en México, porque fíjense, todo esto la receta es bastante común, ¿no? Usas las redes sociales y usas los medios de comunicación para estigmatizar y generar un caso que genere empatía. En el caso de Lula fue corrupción, en el caso de Dilma igual, y cuando vienes a ver, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina igual, corrupción. A Cristina le están imputando, ya ese caso terminó y no pudieron lograr imputarla, pero le imputaban que había comprado unos bonos que tenía que ver con las deudas externas del país y todo eso, a unos precios que no debían ser, una cosa que es una decisión del Poder Ejecutivo y que no había afectado realmente a Argentina, la había afectado el neoliberalismo y la afectó Macri después. No, está súper documentado. Y hoy lo que pasa en México también. Es muy interesante. A ver, yo no digo que no haya violaciones a la legalidad, pero qué casualidad que el mismo INE que tenemos hoy es el INE que avala las elecciones de Peña Nieto, es el INE que nunca dijo que hubo exceso de gastos de campaña en esas elecciones cuando se imputó y se le probó que el PRI gana por exceso de financiamiento de las campañas porque destinó muchísimo dinero incluso del Estado a comprar votos. Por eso ganó Peña Nieto. Y eso se mandó a tribunales, se trató de probar. ¿Y qué dijeron? Que no, que fue Morena la que tuvo excesos de gastos de campaña. Y ahora lo están usando igual. A mí no me gustan esos candidatos, yo eso estoy de acuerdísimo, pero es terrible que por 16.000 pesos, 19.000 pesos de una pre-campaña que no existió, cuando tú has tenido consecuentemente el órgano dedicado a no hacer ese tipo de pronunciamientos, ni mucho menos, y así lo haces ahora con tintes políticos. Es
es el mismo estilo de lawfare y usando todo el tema mediático, campañas mediáticas, etcétera, etcétera. Esto es muy constitucional, ¿eh? Todo esto es derecho constitucional a pulso, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué me metí aquí a explicar esto, pero bueno. No sé por dónde iba. Iba por las obligaciones del Estado. Sí, el impeachment es igual a destituir, claro. Diciendo que... Dime. Pero Adelante. estaba refiriendo que todos estos procesos tienen que ver procesos legales constitucionales y que sí ha sido como muy intensa esa descripción que usted hace, por ejemplo, en Ecuador. Y en Venezuela las batallas son en los congresos, las batallas de ideas y políticas son muy fuertes en los congresos y son a nivel de reformas constitucionales, de una derecha que representa el poder de las transnacionales o de gente de grupos Ya, de... ya agarré el hilo, sí, sí. Luz, ¿querías comentar? Bueno, ya cerraste el micrófono. Okay. Bueno. Nos estaba diciendo que Ecuador había propuesto un tratado internacional, profesora. Exacto, claro, ahí se está el otro punto. Sí, sí, lo que quiero decir es que Ecuador propuso ese tratado internacional, pero eso se quedó parado en las instancias internacionales, pero el tratado existe, está colgado en las redes, en la ONU, en un observatorio internacional europeo muy bueno que hay, donde hay profesores magníficos, son profesores como nosotros de universidades públicas, que trabajan esto, en la responsabilidad de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. El tratado está detallado así, hecho, lo que se le había... El tratado está hecho por activismo, el activismo de sociedad civil, profesores, académicos, comunidades, etcétera, pero sobre todo pues, especialistas que nos interesan estas cosas, que nos dedicamos a eso, la verdad, en materia de trabajo altruista. Y claro, se le propuso al Estado de Ecuador que fue el que lo propusiera a nivel de la ONU, pero eso no caminó por todo esto que comenté, que entonces me fui a Brasil, a Argentina. Lo de Venezuela es, porque todo esto se hace en un marco de guerra híbrida, ¿no? Hay muchas guerras, la guerra híbrida tiene todo este proceso, pero además eh, guerras económicas, sanciones económicas, es como que es lo que le ha pasado a Venezuela. A Venezuela le hacen estas cosas y además guerra económica y además le ponen una flota cerca de ahí en el Golfo. Acuérdense que todo esto y también lo militar, no crean que esto no está. Entonces, bueno, con todo esto, yo acabo de hacer una reseña sobre de un libro sobre esto y cuando salga les voy a mandar el documento por si alguien lo quiere leer, para que vean el boletín. El boletín trata sobre lawfare, justamente. Lawfare es guerra jurídica, guerra jurídica. Entonces, para que también se empapen de cosas actuales, de lo que está pasando, ¿no? No solo que la Constitución dice que, ¿no? Sí, no. Bueno, entonces, y hay que vincularlo a lo que pasa hoy en México, y hay que ser crítico con el gobierno actual, pero también hay que darse cuenta que hay unas fuerzas neoliberales horribles, que son tremendos, son, ¿cómo decirles? Son unos rapaces. Para mí el capitalismo es tan rapaz que para mí es muy fuerte. Es rapaz, siempre y entonces hay que hacer responsable a las empresas también, transnacionales, e incluso tenemos otros poderes muy fuertes como es el poder del narcotráfico, por ejemplo. Si somos mucho más profundos en este análisis, y son responsables de grandes violaciones de derechos humanos, ¿entiendes? Todos esos poderes paramilitares y paralegales o ilegales, que son unos poderes que mueven el Producto Interno Bruto de los países también y que tienen que son transnacionales también. Entonces, si somos profundos, esto va a un debate mucho más allá de las empresas, pero la empresa transnacional está constituida y es legal. Entonces tú puedes ir contra ella con claridad, ¿no? Entonces, volvamos a la responsabilidad del Estado. El Estado tiene toda la responsabilidad de respetar, proteger y cumplir nuestros derechos humanos. Y esta responsabilidad, evidentemente, es igual, es una obligación de hacer y no hacer, ¿no? De acción y de omisión. Por tanto, no es solamente que el Estado me tiene que construir escuelas, me tiene que dar acceso a la educación, no, en general toda la política pública que implica la satisfacción de los derechos humanos, construir hospitales, también abrir espacios en las universidades para que se formen médicos. El otro día el ejemplo del hospital de Tláhuac, ¿no? Un hospital nuevo completamente y no hay médicos, ni hay enfermeras. Fue donde vinieron los cubanos, vinieron como 1000.
cubanos a ayudar cuando en diciembre, enero, la pandemia, yo conocí a un compañero, porque es parte de mi familia, no es familiar, pero es el tío de la novia de mi sobrino, entonces lo estuvimos viendo y vinieron a ayudar y a colaborar. Es verdad que se les paga a ellos salario y se les paga al Estado cubano, pero yo no estoy en contra de que se les pague. El Estado cubano ha dedicado recursos a formar personal médico, pero no había personal médico. Entonces, eso es una política pública que tiene que generar el Estado, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tiene que generar políticas públicas en función de satisfacer los derechos de las personas. Y esa es su obligación principal, hacer y también no hacer. Ahora te doy la palabra, María, dame un momentito. El no hacer es no desalojarme de mi vivienda, por ejemplo. El no hacer es, fíjense, el no hacer no es un tema de delitos, hacer es no quitar políticas públicas, por ejemplo, que nos satisfagan los derechos, no cerrar escuelas, no cerrar hospitales, no desalojar a la gente de su vivienda, no destinar recursos, por ejemplo, para que se hagan a la transparencia, para irnos a otros derechos, por ejemplo. Yo creo, por ejemplo, que el INE y el INAI son instituciones muy importantes que tienen que tener recursos. Claro, no tienen que ser ricos. No puede ser que Lorenzo Córdoba gane 250.000 pesos al mes. No. A mí me parece insostenible y me parece una falta de respeto, ¿entiendes? Una falta de respeto a los seres humanos, al pueblo de México. A la gente que gana 5.000 pesos diarios, 4, 5, 6, 7, por Dios. Y entonces ellos dicen que ellos ganan. No les puedo decir, porque para mí esas cosas me molestan mucho. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es, tú tienes que construir instituciones, no cerrarlas, por supuesto, pero hacer que sean efectivas, que sean eficientes, no que sean burocráticas, no que obstaculicen la realización de los derechos humanos. Y darle las facilidades, darle los recursos. El Estado es el mediador de dar recursos para que todo esto ocurra. Y el no hacer es eso, es no dejar de hacer esas políticas o no hacerlas, justamente. México ha hecho mucho, ha ido caminando mucho en hacer determinadas cosas, pero también ha hecho política regresiva. Eso es lo que se llama progresividad y regresividad. Pero antes de entrar ahí, le doy la palabra a María. A ver, dime, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Cuando estaba mencionando que para garantizar el derecho de la salud había que formar médicos, también pienso en la situación de la administración de los recursos, ¿no? Cuando empezó la pandemia se denunciaba mucho y se ha denunciado durante muchos años que el sistema de salud público está muy, muy depauperizado. De hecho, aquí en Tlatelolco había un hospital que era de especialidades y que hubo denuncias en Manuel González. Denuncias durante años de que ya no había dinero para mantenimiento, ya no había ni para jeringas y terminó cerrando. Son espacios que atendían pues a un sector de la población y ahora podrían atender la pandemia también, ¿no? Entonces, las condiciones laborales de los doctores también son muy precarias. El pago tarda mucho en caer a sus sueldos. Y pues todo eso yo creo que también tiene que ver con eso que comenta de la regresividad, porque se siguen priorizando los recursos para otras cosas, que pueden ser, por ejemplo, los militares o la lucha al narcotráfico en 2006, y se quitaban a educación y a salud los presupuestos. Eso me hizo reflexionar. Exacto. Y ahí es donde está la gran contradicción entre el neoliberalismo y los derechos humanos. Porque si haces políticas neoliberales, necesitas, hiciste toda esa guerra civil, porque lo que hizo Calderón fue una guerra civil, nos sometió a una guerra civil a nosotros en México. Destinar recursos, que grandes recursos al sector militar, y a la vez propiciar el enfrentamiento entre grupos, que eso fue lo que hizo realmente, y quitar recursos a las políticas públicas sociales, pues eso es regresividad en materia de derechos humanos de aquí a Hong Kong. Ellos dirán, no, era un tema de seguridad. Seguridad, mi mamá, ¿entiendes? Y mi abuela y mi quinta generación, porque lo que hubo fue inseguridad realmente, ¿no? Una falacia. A ver, Araceli, pero pégate a la compu, ¿eh?
o al teléfono, a donde seas. Ah, ¿conseguiste un de esos? Ah, muy bien. Pero pon el micrófono que no te vimos. Ya. Perdón, Ahora ya sí, me puse unas, a ver si se escucha. se escucha muy bien. Es que pongo un altavoz, maestra, porque aquí en mi trabajo hay mucho ruido a esta hora, entonces pues no alcanzo a escuchar a veces las clases, pero bueno. Yo lo que quería comentar sobre de lo que usted está comentando, tanto nuestra compañera Rigel y usted, sobre el derecho, usted comentaba que no podía ser regresivo, pero en la lectura yo encontré que decía que puede ser regresivo siempre y cuando el Estado garantice una satisfacción mayor en cuanto a la regresión de la ley, que porque la obligación del Estado tiene que dar como una protección positiva, ¿no? Pero yo lo leí que decía que tiene que dar como una progresividad Por eso, cuando no puede ser regresivo, tiene que ser siempre progresivo. Ok, Es que la obligación se llama progresividad y no regresividad. Es que puede ser un poquito confuso los términos, pero es lo mismo. Lo que pasa es que significan dos cosas diferentes. Una cosa es progresar, caminar siempre gradualmente, el progresar progresivamente hacia la satisfacción. A ver, estamos clarísimos que un Estado no puede de hoy para mañana satisfacer todos los derechos humanos. Por eso esta característica es fundamental. Y esto pasa regularmente y es una obligación que surge en función de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentalmente. Porque necesitas recursos para satisfacerlos, realmente. También se necesita muchos recursos para hacer unas elecciones, ¿no? Pero regularmente todos los países, todo el tema de la gran dicotomía de los derechos civiles y políticos y los DESCA, hizo que el mundo hiciera muchas acciones políticas para satisfacer estos procesos electorales y no los sociales, ¿no? No la salud, la alimentación, el agua, la educación, etc. Entonces lo que ha pasado es que más bien la progresividad es una obligación gestada en la doctrina y en los sistemas internacionales de derechos humanos para ir midiendo el progreso gradualmente de que el Estado siempre está haciendo acciones a favor de satisfacer los derechos. Y la regresividad es la obligación que mide que no hagas ninguna política para que estos regresen, para que sea hacia atrás, regresivo. Por ejemplo, lo que comenta María de los Ángeles, en un momento determinado, llega un momento que el hospital cierra porque no hay recursos. El Estado dirá, no, pero es que estoy dedicando los recursos a la seguridad, porque hay mucha inseguridad. Eso se tiene que medir en el tiempo. Ahí está explicado, hay test de proporcionalidad constitucional. Y si tú lo mides, y al año mides, al otro año, pero tú no has disminuido nada de seguridad, al revés. Los niveles de inseguridad del país son mayores. Luego entonces eres regresivo y violas derechos humanos. Incluso estás siendo regresivo en inseguridad y en todos los recursos que quitaste en educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces estás violando la obligación de progresividad y estás siendo regresivo en materia de derechos humanos. O estás violando la obligación de progresividad y también se le llama y no regresividad en materia de derechos humanos. ¿Está bien? ¿Sí se entendió esto? Es muy importante, es técnico, pero es muy relevante. María, adelante. Y es que también ahorita con lo que comentó la compañera, hay otro aspecto que mencionan respecto a que no necesariamente los estados para esta situación de gradualidad de ir garantizando los derechos humanos necesitan recursos, que porque este argumento ha sido como el de muchas instituciones o estados para no avanzar en muchas cosas, que a veces son más bien los cambios en cómo están los valores de las personas que están enfrente a las instituciones o cómo se atienden las cosas. Que hace rato que empezó la clase que yo levantaba la mano, les quería compartir un video de un caso de unos ejidatarios que por eso estaban hablando
los sujetos colectivos. Aquí ellos se ampararon contra una carretera y ganan el amparo. Era una carretera asociada al aeropuerto. Hace muchos años que ganaron el amparo, de hecho antes de la consulta de López Obrador. Sin embargo, no se ha concretado la restitución de su territorio y que quiten la obra. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no necesitan un recurso del gobierno para ya cumplirles esta justicia a los ejidatarios en su defensa de su derecho a la tierra, ¿no? Porque ahí, por eso quería compartirles el video, porque en 10 minutos ellos solitos lo explican. Pero aquí el Estado pues no ha tenido la voluntad pues de ya garantizar ese Estado, aunque ellos ganaron legalmente una situación. Ahí sigue la carretera en la mitad, o sea, no está acabada, pero aunque ellos ganaron legalmente, no la han quitado de su territorio. Si quieren lo ponemos en la otra clase, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Te parece? Sí, lo puedo poner para que lo vean cuando quieran, no. Es un caso que me volvió a la mente por todo lo que hemos platicado. Sí, lo conozco, pues sí, ahí incluso está la carretera a la mitad, ¿no? Todo, una carretera a la mitad, y no me acuerdo cómo se llama. De hecho, está a la mitad de una casita que es la casa de la señora Nieves. Ahí se detuvo la carretera. Pero cada ejido se amparó, y en particular el ejido de Tupila ganó el amparo. Entonces ellos siguen esperando la restitución de sus tierras, y pues ahí es el Estado el que no está cumpliendo, o sea, la empresa y el Estado, no sé si ese es el término de aquiescencia, pero se están haciendo y están dejando la obra como para ver si los viejitos se mueran, porque pues son todos gentes grandes los que hicieron su proceso, no sé, pero ahí sigue violándose el derecho a la tierra de los campesinos. De hecho, no, de hecho hay muchos casos de eso, y esto es responsabilidad del Poder Judicial, que es el que tiene que ejecutar las sentencias, ¿no? Es responsabilidad del Poder Judicial y del sistema de ejecutoria de sentencias. Y esto es importantísimo, y tenemos así casos, así tenemos de toda la vida. Entonces, esto es uno de los grandes temas interesantísimos que también tiene que ver con derechos humanos. Y recuérdense que el garantismo habla de todo el Estado, no es solo el Ejecutivo. No es solo el Ejecutivo haciendo políticas públicas, instituciones, sino es el Poder Judicial ejecutando en función de los derechos humanos sus decisiones judiciales, y después ejecutando las sentencias, mandando a ejecutar las sentencias. Y es el Poder Legislativo haciendo todo lo posible en materia legislativa, todo progresivamente y nunca nada regresivo, en función de que toda la legislación sea para satisfacer los derechos humanos. Entonces, déjenme terminar la idea porque está muy bien todo lo que han planteado para poder cerrar bien el tema de las obligaciones. Porque todas van juntas, no es como una integralidad de obligaciones que implican que el Estado es responsable, pero en un conjunto. Y que esto tiene que ser progresivo, no regresivo, que es una de las grandes obligaciones del Estado, y que también se puede entender como un principio de interpretación internacional, porque justamente es la medida y la vara para medir que el Estado está haciendo cosas, porque siempre va a hacer algo, pero que realmente está haciendo cosas, y para eso se usa el test de proporcionalidad en constitucionalidad. Así se llama, test de proporcionalidad, que tú hagas acciones proporcionales todo el tiempo, en función de tus recursos, de lo que tú tienes, de lo que puedes hacer, de tu capacidad económica, etcétera, ¿entiendes? Que todo el tiempo hagas acciones para satisfacer los derechos humanos, y que no se violen los derechos humanos. En este sentido, ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? A ver, voy a terminar con las obligaciones y les voy a decir para qué. Para eso hay 3 obligaciones fundamentales. Hay muchas obligaciones, incluso yo aquí esbozo bastantes, pero si vamos a otros libros hay otras clasificaciones y más clasificaciones. Pero yo voy a dar los elementos. Aquí hay 3 acciones básicas que tiene que hacer el Estado. Primero, respetar, y ese sería el concepto en función de no hacer. Respetar es abstenerse de hacer determinadas acciones que impliquen violaciones de derechos humanos. Desde abstenerse de desalojar una vivienda, abstenerse y generar como una política interna que el MP torture para buscar declaraciones, por ejemplo. Es una práctica en el Ministerio Público de este país. Y yo no sé cómo está eso ahora, pero
por ejemplo, abstenerse de obstruir la libertad de expresión. Ahí yo pongo todos los ejemplos, ¿no? Eso es respetar. Respetar no solo es una obligación negativa, y es abstenerse de realizar acciones de injerencia u obstaculización que impidan el ejercicio de los derechos humanos. Proteger es positiva la obligación, y la protección implica desde establecer el marco jurídico, todas las normas jurídicas, todas las instituciones, todas las políticas públicas, y todo lo que tú puedes hacer para que se satisfagan los derechos humanos, y también para que si hay violaciones, la gente pueda tener un espacio. Sobre todo, a ver, la protección tiene que ver más con lo jurisdiccional también, para que tú tengas el espacio de exigibilidad y de justiciabilidad. Así se le llama técnicamente. Exigibilidad, yo puedo exigir y tenga justicia, justiciabilidad. Amparos, pero acuérdense que los amparos no funcionaban, ¿eh? Los amparos súper técnicos, costosos, los amparos se han ido modificando con la reforma del 2011, pero los amparos son, es verdad que lo creamos nosotros, México, qué lindo, qué bonito, yo les eché muchas porras hace una semana, pero ahora hay que decir lo que es, ¿no? El amparo era un mecanismo elitista que incluso hoy por hoy tenemos dos dificultades. Una es los costos, la tecnocracia que implica, ¿no? Que es una tecnocracia que implica mucho proceso, engorroso, entonces tienes que pagar un abogado, no puedes hacerlo por ti mismo. Hay muchos procesos de garantías que son mucho más expeditos, como la tutela, que es que tú vas y dices, ahora lo puedes hacer, ahora lo puedes hacer hasta por internet, hoy por hoy. Y lo del amparo se va simplificando cada vez y van quitándole elementos técnicos, tecnocráticos, vamos a decirle, no es técnico, es quitarle cuestiones tecnocráticas que impiden realmente la defensa de los derechos. Y también en la protección no solamente es habilitar esos mecanismos para defendernos, sino también velar porque los actores privados no violen derechos humanos, ¿no? Y para eso están todas las instancias penales, todo esto, todo el tema de vigilancia, eso implica la protección, por ejemplo, ambiental, todo esto para protegernos en función de los actores privados, ¿no? ¿Está bien? Y la tercera gran obligación es la garantía de satisfacción, que sí tiene que ver con la realización, ¿no? Con la realización, el cumplimiento. Cuando yo hablo, estoy hablando de términos técnicos, no de términos coloquiales. Cuando se habla de realización, de cumplimiento, satisfacción. También se le llama garantizar, pero a mí no me gusta usar tanto garantizar porque garantizar se confunde con las garantías, con el mecanismo de protección. Por eso me gusta hablar de satisfacción, realización, cumplimiento. Es decir, que yo tenga agua disponible, que tenga la alimentación adecuada, que pueda acceder a la cultura, que pueda acceder a la educación. Claro, sabemos que todo esto es progresivo, que no todo tiene, que tengas una vivienda, que nadie te agreda físicamente, que puedas participar políticamente, todo, que tengas libertad de expresión, que tengas acceso. Esto no quiere decir que todo lo vas a tener pleno todo el tiempo, y todos a la vez, pero que siempre sea progresivo, que implica una vida digna, justamente. Y por eso ahí va todo el proceso de justamente la progresividad y no regresividad. Y hay otros tipos de obligaciones, que son las medidas inmediatas. Por ejemplo, el Estado puede hacer cosas muy inmediatas que no necesita de ninguna manera recursos. El ejemplo de María Los Ángeles, ejecutar sentencias. No la ejecuta porque no quiere enfrentarse al poder privado y porque están esperando que los violentos se mueran. Exactamente. Porque están en colisión con el poder privado. O tomar medidas legislativas, por ejemplo. Perdón, pero ¿qué te impide a ti hacer una ley adecuada de derechos humanos? Estamos en el 2021, han pasado 10 años, bueno, 9, porque la reforma de derechos humanos al agua fue en 2012. Y no tenemos todavía la ley de aguas nacional, de derechos humanos al agua. Porque es una disputa. Ha sido una disputa política. Yo trabajé muchos años ese tema. Bueno, yo sigo trabajando todos esos temas. Lo que pasa es que ahora estoy en un stand-by trabajando temas más políticos, constitucionales. Pero derecho humano al agua me lo sé de memoria y lo pararon en el medio de Eusinapa. Cuando ya había una propuesta que se había metido por la sociedad civil con Encinas en el Senado,
con Morena, que era de la sociedad civil, derecho humano al agua. Hay una propuesta mercantilista totalmente metida en la Cámara de Diputados, que le llamamos la iniciativa tecnócrata, que era la de Conagua. ¿Y saben qué pasó? Pasó lo de Ayotzinapa y congelaron todo. Y no se ha retomado. Ayotzinapa, ¿cuándo fue? 2014, ¿no? O 2016. Ahora no me acuerdo. Entonces, estamos... ¿Cuándo? 2016. 2016, si no me recuerdo. Eh, 2016. A ver, aquí Salvador me dice que no todo es obligación del Estado. No, 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 a ver. No es que tú te sientes en tu casa a esperar que el Estado te satisfaga todo. No, no. Aquí hay un tema de una correlación de que la ciudadanía tiene deberes, ¿no? Deberes, por ejemplo, el trabajo no es solo un derecho, también es un deber que trabajes, que aportes a la sociedad. Claro, la Constitución mexicana es liberal, ¿no? Entonces los deberes los tiene ubicados, ya los veremos, los vamos a ver muy pronto. Los deberes están muy ubicados en materia de participación política, de la defensa de la patria, ahí lo vamos a ver. Pero se supone que tú tienes que aportar socialmente también. Entonces, no es un tema que, eso no está tan medido cuantificadamente, pero sí el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir, o respetar, proteger, garantizar, satisfacer los derechos humanos de todas y todas las personas en un Estado-nación. Tiene la obligación. Ah, que te tiene que dar la vivienda. No, te tiene que facilitar la posibilidad de que tú tengas acceso a ella. Lo que no puede ser es que tú no puedas tener nunca acceso a una vivienda, porque el trabajo que tienes es precario, porque no tienes seguridad social, porque no tienes acceso a créditos que sean pagables, porque no es que, no, el banco te da un crédito. No, no, el banco es privado y no me da ningún crédito, me saca los ojos, ¿no? Sino que tú tengas, que el Estado mismo a lo mejor te provea créditos factibles, pagables, que tengas un salario adecuado, digno. A eso es lo que nos referimos. No estamos diciendo que venga y te toca la puerta y te diga, mira tu vivienda, toma la llave. Eso también se ha hecho. En los estados socialistas se hizo. En los estados socialistas se garantizaba así, vivienda para todo el mundo. Y eso, por ejemplo, Cuba nunca lo logró porque es un estado pobre, un estado que no tiene recursos. Y trató de construir viviendas, trató, pero nunca satisfizo la necesidad a nivel global, jamás. Pero en el caso de los países socialistas, sobre todo la Unión Soviética, que hoy Rusia, que es una potencia económica, bueno, por eso implosionó, porque satisfacía todo y a la vez quería competir en la carrera armamentística con Estados Unidos. Eso era imposible. Tenía que haberse dedicado solo al ámbito del desarrollo de un mercado, el mercado socialista y punto. Pero esta bipolaridad y competencia de la Guerra Fría lo hizo implosionar, porque el Estado estadounidense es muy rico porque explota a su población y a la nuestra, y tiene recursos además. Por eso son ricos. Ellos no son ricos porque son eficientes, ellos son ricos porque nos explotan. Y entonces en esa explotación tienen riqueza para hacer grandes cohetes, grandes carreras armamentísticas, espaciales, destinar mucho dinero a eso, hacer guerras, ocupar espacios. Y entonces la Unión Soviética detrás de Estados Unidos intentando emularlos y haciéndole contrapeso, ¿no? Ese fue el gran problema del proceso del campo socialista, ¿no? Es un gran problema que tiene que ver con la correlación de fuerzas global. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí ahora porque es mucho. Exactamente. Esto que dice María Rosa es fundamental. El tema es que hoy, yo se los di en legalidad social, los que estuvieron conmigo. ¿Cuál fue la primera clase? El derecho como relación social. Y dije, ¿cuál es la relación social por excelencia? Fue una pregunta de examen en legalidad social. ¿Cuál es la relación social por excelencia jurídica hoy en la cual nos establecemos todos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la relación sociojurídica más importante en el mundo actual, en la cual todos funcionamos? ¿Se acuerdan esa pregunta? A ver, los que estuvieron en legalidad, a ver. La relación laboral, maestro. Exacto, mira, Ricardo todavía se acuerda, la relación laboral. Y esas lecturas se las puse. ¿Y por qué se las puse? Porque del trabajo depende hoy todo.
de que tengamos un trabajo digno, con un salario digno, depende todo, con condiciones laborales dignas. Depende que tengamos vivienda, depende todo lo demás. Entonces, el Estado tiene que proveer esas condiciones. No es que no es que te dé trabajo. Tiene, por ejemplo, tiene que proveer condiciones para que haya un mercado y el mercado se fluya. Yo no estoy a favor de que si tenemos el mercado y el capitalismo. Yo estoy en contra del capitalismo, estoy de acuerdo, pero también estoy consciente de que las condiciones, no hay condiciones para cambiar el sistema. Pero entonces por ejemplo, tienen que cobrarle muy bien los impuestos al sector privado. Y los que más ganan tienen que pagar más impuestos. Los que más tienen utilidades. Y tienen que redistribuir esa riqueza. ¿En dónde? En fondos de crédito, por ejemplo, a los que menos ganamos, a los que tenemos trabajos precarios, o por lo menos, por ejemplo, hacer toda una política de que no tengamos trabajos precarios. Eso es lo que hay que hacer. No sé si entendiste, Salvador, porque no es un tema de política paternalista, así todo el tiempo de te doy todo. No. Yo no estoy a favor de ese igualitarismo. Eso nos ha costado mucho en los sistemas socialistas también. Nos ha costado la implosión económica. Nos ha costado la implosión económica. Sí, queda claro, profe. Nada más que ya. me confundí un poco en eso. O sea, ya me queda claro que o sea, él nada más está para salvaguardar que podamos tener acceso, ¿no? Pero al fin y al cabo, si tenemos o no para una casa, el gobierno, pues, realmente no le importa, ¿no? De hecho, ahorita el problema, por decir, con el COVID, yo se lo digo porque lo viví, lo que es el seguro o el sector salud, la verdad no está asegurando ese derecho que tenemos, ¿no? Porque la atención es, pues aún siendo derechohabiente, es muy poquita la atención, ¿no? Entonces yo lo viví con mi esposa, no nos dieron a tiempo el tratamiento y adquirió un cuadro de neumonía, porque pues sí dimos positivo, pero nunca se nos practicó un estudio pues vaya más a fondo, ¿no? Para ver si realmente qué tan dañados estábamos por virus. Entonces ahí sí como que actualmente el gobierno, digo, ya estamos entrando en política, pero tiene que haber algo en que pues no está garantizando esa seguridad ante esta pandemia, ¿no? Entonces por eso hay cosas que como También que sí, creo que yo por eso le decía que pero acabo de Pero ponerte el ejemplo que tenías un hospital en Tláhuac y no tenías médicos. ¿Por qué no tienes médicos? El médico se forma en 5 años, falta no de en 2. el recursos. médico se forma en Que 5 no hay años. lugares para los estudiantes de medicina. Es de las carreras que más rechazados tienen en la UNAM y en el Poli. A los médicos los rechazan. ¿Y qué más cuesta? Si no pasan los Necesitas exámenes, recursos. obviamente. No, pero no pasas el examen. ¿Cómo que no pasas? No, Josefina, que después se confunden. No hay, es que No, hay que hacer un maestra, análisis. Dime. no, es que sabe que yo entré al Politécnico a estudiar medicina ya siendo grande y pasé el examen, entonces yo sí pude entrar. No digo que sea todos los casos. Sí, desgraciadamente el presupuesto es corto para la educación y tiene razón la compañera al decir, se llevan 7 años estudiando para luego ir a pasar lo que le llaman cuando están haciendo las prácticas, los tratos que les dan. Sí, yo estoy, no, el Medicina General es Integral. un año de servicio. Se llama, hacen un año, pero es la muerte y efectivamente debería de considerarse todo eso porque son los que estudian mucho y ahora con el COVID los están tratando mal porque yo tengo hija, bueno. A ver, Josefina, espérense, ya, dejemos sinceramente no va por ahí la clase. ¿En qué sentido? En que, a ver, hay una falacia en la argumentación, y digo jurídica y política, que es mi caso, son todos los casos. Yo no dudo de todo lo que usted está argumentando, está muy bien y respeto mucho que ustedes tengan... primero me da mucha pena que hayan tenido que pasar por procesos así y me parece lamentable, pero me parece que no puedes, y no solo con tu caso personal, con un caso no se puede argumentar una generalidad. De hecho, yo creo que en esta clase hay una compañera que hizo un trabajo, si yo existe aquí en esta clase,
el semestre pasado para subir su planificación en teoría del Estado y le dije, no puedes argumentar de esta manera tu trabajo. Tienes que buscar datos que te den realmente, al final ahí lo trató de rectificar y ahí fue, pero hay que buscar datos para ser rigurosos. Podemos dar opiniones a una clase, todas las que querramos, no pasa nada, y está bien. Pero, y podemos hacer esa inducción que hacemos, ¿no? Realmente, por un caso, generalizamos todo, ¿no? Sí, pues, estamos en una clase. Pero a la hora de hacer una investigación y a la hora de decir cómo son las cosas, hay que buscar datos duros. Datos de verdad que te argumenten de, ok, lo más general posible, que es lo que ha estado sucediendo en función de llegar a una conclusión y decir, no, se violaron derechos humanos y por qué se violaron. ¿Está bien? Si no, no somos rigurosos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y si no hacemos análisis integrales, que es lo que implica el pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica análisis de contexto y de totalidad social. ¿Ustedes creen que es favorable que haya 200.000 muertos? Claro que no. Ni que, ay, sí, por lo menos, no, tenemos 200.000 menos mal. No, todo, un muerto está mal, ¿entiendes? Uno. Pero de ahí a que tú digas, a que tú valores en generalidad, no, ha sido todo un desastre, depende porque qué capacidad tenías, qué podías hacer y qué hiciste, ¿no? Y esa valoración es para aquí, para la pandemia, como para la guerra contra el narcotráfico. Ah, no, es que hay problemas de inseguridad. Vamos entonces a valorar qué capacidad tenías, qué recursos destinaste, qué hiciste, qué dejaste de hacer y cuál fue el resultado. Y eso es lo que hay que valorar al final. Hay que ir viendo qué cantidad de recursos tenías, qué capacidad tenías, hospitales, recursos médicos, recursos materiales, financieros, personal, ¿no? ¿Y qué hiciste posteriormente? Y una pandemia siempre hay costos. Aquí para todos los países ha habido unos costos altísimos, humanos y económicos. Entonces, bueno, lo que digo es que seamos serios también, con todo lo que implica, y no podemos decir que el sistema de educación de este país a nivel de universidad es un sistema de educación muy bien articulado, porque lo que hay es un nivel de pocos recursos que implica que hoy tengamos muy pocos personal médico que no abarca la atención del país. Busca la estadística de cuántos médicos tenemos por cantidad de habitantes, cuántas enfermeras tenemos por cantidad de habitantes. Hay que buscar esa estadística. Y hay que buscar en un análisis de los últimos 40 años para acá. Incluso 60, cuántos se fueron formando, qué cantidad de personas teníamos, cuántos. Yo hice un trabajo sobre eso, sobre Cuba, no sobre México. A mí, en ese sentido, yo quise trabajar Cuba y ver cuál es la estadística de Cuba del sistema de salud. El Estado le ha dedicado todo el tiempo a infinidad de recursos para formar personal, hacer una industria médica y biotecnológica y tener hospitales. Y con todo eso, ustedes no saben la cantidad de medicamentos que faltan en Cuba, que son diarios, cotidianos, por el bloqueo, porque no hay materia prima, porque no hay dinero. Sí, hay 500 muertos en Cuba nada más, pero no hay un peso, y no hay aspirina, y no hay meprobamato, y no hay nada. Y yo tengo que mandar hasta los últimos medicamentos. Este es un caso particular, por ejemplo. Pero sí sabemos, si en estadística el Estado lo reconoce, no tenemos dinero para comprar los insumos para hacer medicamentos básicos. Y lo poco que tenemos lo estamos destinando al COVID. Entonces también no es el análisis hay que hacerlo integral, entonces hay que buscar los datos, ¿no? A mí me encanta que opinen, yo estoy a favor, pero sí les digo esto no para que no opinen, sino para que opinen y sepan más o menos por dónde ir también en la argumentación. Hay que esperar que termine la pandemia, yo creo que hay que hacer un saldo después al final, pero hay que ver todo el contexto, la totalidad social, que había, que se podía hacer, y no le quita responsabilidad al Estado, no le quita ninguna. No. Siempre él va a tener la responsabilidad, como Estado completamente, de haberlo hecho lo mejor posible siempre. Exacto, tú llevas complejo B, pues sí, yo mando todo, ¿te imaginas? Yo mando todo, tengo que mandar todo. Mi madre tiene diabetes, hipertensión, cardiopatía, yo mando todo lo que pueda
Y ahora mismo hay una crisis de antibióticos. ¿Se imaginan el antibiótico? Que es una cosa fundamental para cualquier infección. Que no tengas antibióticos es gravísimo eso, porque todo el antibiótico del país está destinado al COVID. Entonces, no crean que las cosas son tan sencillas, tan fáciles. Y este país es riquísimo, tiene recursos, ¿no? Y, digo México, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, no. Tú tienes que hacer política de formación de gente. No, no nos hicieron pruebas. Habría que ver cuántos médicos hay, si había capacidad para hacer pruebas. Yo sí creo, depende de los protocolos de cada país. Yo creo que los protocolos acá tenían deficiencias, pero creo que tiene que ver con una deficiencia histórica de que no han tratado nunca pandemias, de que vivimos aquí en un sistema capitalista que jamás han hecho brigadas de solidaridad con pandemia. En Cuba se sabía más de esto porque hay brigadas médicas que trabajan pandemias en el mundo solidariamente. El ébola, eso lo expliqué ya en la clase, en un momento determinado. Y eso es una política de Estado de solidaridad. A ver, si ustedes son médicos y los llaman mañana, Josefina, te llaman, vamos a África o vamos a Haití, que hay un terremoto, vamos a colaborar solidariamente, ¿no? Eso, para eso hay que tener actitud, voluntad política y actitud personal, individual. Y eso se fomenta. Y respetos, maestra. Sí, porque Por eso le llaman la dignidad de América. Por eso les digo, todo eso hay que entender, es muy complejo. Entonces, nosotros, mi familia completa está en Cuba, yo aquí tengo a mi esposo nada más, que es de aquí, mexicano. Mi familia completa está allá, yo no tengo a nadie acá. Y sé perfectamente lo que se vive. Y les pongo el ejemplo de Cuba para que vean, contrasten las políticas públicas. Y a la vez también las consecuencias. No crean que están bien del todo ni nada de eso. Al revés, hay graves problemas también, porque hay un problema económico, una crisis económica y el bloqueo de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya se nos fue la clase en este chorazo. Bueno, a ver. Vayan pasando la lista. Las obligaciones del Estado son fundamentales. Tenemos que hacer un recuento al final de los procesos sociales. Tenemos que ser críticos con el Estado. Es la manera de medir jurídicamente la satisfacción de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Podemos, incluso si ustedes hacen cualquier trabajo con rigurosidad, siempre hay violaciones de derechos humanos. Siempre hay insatisfacciones. Lo que hay es que medir entonces ahí, por eso está importante el test de proporcionalidad. ¿Qué tiene ese Estado? ¿Qué ha podido hacer? ¿Qué políticas públicas articuló? ¿Cuánto dinero destinó? ¿Cuántos recursos económicos, humanos? ¿Cómo gestionó su presupuesto, sus ingresos, sus egresos? Esa es la forma de medir todo esto en los derechos humanos. No es... Y por ejemplo, por eso es importante quitarle presupuestos a instituciones burocráticas que lo que hacen es gastar y gastar y en lujos y cosas y destinarlo a otras cosas, ¿no? Por eso es importante que el presupuesto sea muy bien articulado. Por eso los derechos humanos no están articulados solo con el poder judicial y el amparo, sino con la política pública y el presupuesto. Es muy importante eso. Y ahí es donde tú lo vas a poder medir todo. No solamente es muy clara una violación de derechos humanos, como el caso de Valentina Rosendo Cantú, o las hermanas González Pérez, o Rosendo Radilla, desapariciones forzadas, violaciones sexuales. Esa es muy clara. Esas realmente son acciones donde no protegieron, el Estado violó directamente los derechos humanos, porque fueron militares que violaron a las personas, desaparecieron algo, o no protegieron a estas personas, ¿entienden? No hubo respeto o no hubo protección. Pero en el otro ámbito, que es derechos sociales, hay que hacer la investigación y acreditar las violaciones. Y hay casos muy claros. Busquen el caso Mininuma, por ejemplo. Es un caso que trabajamos nosotros, caso Mininuma. Y tenemos una sentencia muy bonita, caso, sobre derecho a la salud, de la construcción de una clínica a una comunidad indígena en Guerrero. Y así, hay cosas que se pueden hacer. No todo tiene que ser macro. Podemos hacer cosas específicas. Por ejemplo, el caso de Salvador, por ejemplo, y les voy a poner el ejemplo, puede ser un caso en el cual él detecta todos los elementos donde hubo negligencia, porque realmente sí había cómo hacerle los estudios, sí había, y no lo gestionaban de la mejor manera, y él puede perfectamente, podrías meter un amparo y decir, aquí hubo violaciones del derecho a la salud.
a mí y a mi esposa. Y podías, pero tienes que ir, a ver, inicialmente no tienes que acreditar nada. Inicialmente tú metes el amparo y el Estado tiene que probar que hizo todo lo posible, la verdad. Realmente funciona así. Que hizo todo lo posible y cómo lo hizo. Lo puedes hacer también, y te lo digo porque aunque yo les exija a ustedes un poquito más de rigurosidad, también les tengo que decir que tú puedes perfectamente meter un amparo con respecto a esto, según que tú tienes la valoración que podía haber hecho una serie de acciones que no se hicieron, luego entonces tuviste mayores consecuencias en el aspecto de tu enfermedad y de tus consecuencias físicas y psicológicas, tu integridad física. Por último, y ya ahora sí vamos, ya expliqué la de progresividad y no regresividad, tiene muchos elementos técnicos que están en el texto. No los voy a tratar, estudienlos, si tienen dudas tráiganlas, por favor. Hay una obligación que atraviesa todas las obligaciones del Estado. Bueno, ya hablé de la adoptar medidas inmediatas, ¿no? Como las normas jurídicas, políticas públicas, etc. Pero hay una obligación que es fundamental. Hay otras obligaciones muy específicas, pero hay una que atraviesa todas, que es la prohibición de toda discriminación. O también se le llama el principio de no discriminación, vinculado al principio de igualdad. Justamente esa obligación es una obligación del Estado, la puedes tratar como una obligación y a la vez lo tratas como un principio en los derechos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Vean el PowerPoint y van a ver cómo todos los derechos están atravesados por ese principio y por qué es fundamental. Igualdad, no discriminación. Y esto es interesantísimo porque ahí sí entran los particulares de lleno, porque la discriminación puede estar ejercida de manera colectiva, macro, de manera individual por particulares. También no solamente por el Estado. La responsabilidad va más allá del Estado. Y por otro lado, quería comentarles, ¿para qué nos interesan las obligaciones? Cuando tú haces una demanda, por ejemplo, de amparo, la demanda de Salvador, Salvador, vamos a hacer tu demanda, ¿qué te parece? Hagamos tu demanda. Cuando Salvador relata los hechos, ¿no? Y sí, Salvador, de hecho, podemos hacer el ejercicio y va a ser muy importante. Y si la quieres presentar, creo que habría que ver los términos y todo, porque los términos, pero no creo, los términos temporales me refiero. Pero si Salvador relata los hechos, cuando él relata los hechos, también tiene que hacer el relato de la violación de los derechos. Cuando él relata el derecho, que en este caso es el derecho a la salud, el acceso y la calidad, habría que ver si es lo que se vulneró ahí, calidad, no solo acceso tuvo, lo que no tuvo fue calidad. Habría que ver todos los elementos. En correspondencia con los derechos tienes que alegar cuál es el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Y eso está muy bien establecido en las observaciones generales. En las observaciones generales. Creo que están puestas ahí en la clase, en una carpeta. Después les digo dónde está. Pues está puesta por el ejercicio, un ejercicio práctico que me interesa que hagan, pero no sé si es en esta o en otra clase, pero las observaciones generales son un compendio de documentos junto con los pactos internacionales. Los pactos internacionales son el PIDES, el Pacto de los Derechos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, y el PIDES, que es el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estoy poniendo en el chat. Y la Declaración Universal, etcétera, pero los dos pactos son fundamentales. Después de los pactos, vienen, a nivel internacional, vienen los comités de derechos humanos y comités y ellos son los que elaboran este documento. ¿Qué es este documento? Esto es un documento de contenidos esenciales de los derechos humanos. ¿En qué consiste el derecho y en qué se correlaciona el derecho con la obligación? La próxima clase les voy a traer una para que la vean y les voy a poner los documentos. No es objeto de esta clase, no podemos hacer eso, eso es objeto de la clase de Teoría General de los Derechos Humanos. Se los voy a poner solamente para que ustedes lo sepan y lo estudien. ¿Ya pasaron lista? Ya se pasó la clase. Para que ustedes sepan por qué hay una correlación entre el contenido de los derechos
que son esos bienes, sujetos que hemos dicho, y a la vez las obligaciones. Y eso es lo que hay que usar en las demandas de amparo, y eso es lo que se protege en derechos humanos. Se protege la satisfacción de los derechos o en su incumplimiento, que cese el incumplimiento, en su violación, que cese la violación, y también se busca siempre la correlación con el incumplimiento de las obligaciones estatales. Estoy hablando de algo muy, muy técnico. Técnico me refiero a que así es como haces una demanda de amparo. Si no, no puedes decir solamente que se viola el derecho. Hay que hablar de las obligaciones del Estado. Nos tienen todo ahí. Es como si tuvieras una mesa con todos los ingredientes para hacer un platillo y que solo uses uno de los ingredientes, que no los uses todos. Entonces sería cercenar el proceso jurídico y sería también, además, no entender la lógica de los derechos humanos y lo que protege la Constitución mexicana hoy, que es todo esto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, lo último que quedan son las garantías, eso va a ser muy rápido. Bueno, lo último que quedan son la próxima clase vamos a ver muy rapidito garantías y vamos a ver el documento de José Antonio Caballero, que yo quería terminarlo de ver hoy, pero no terminamos. Bueno, hasta aquí. Si alguien quiere comentar algo, adelante. También el otro Maestra, texto agradecer. está padre. Uno por uno. El A otro ver. texto que habla de... Perdón. ¿Quién quiere hablar? Rápidamente. Levante la mano, es más fácil. Más Gracias, rápido. maestra. Gracias. Gracias a Cuídese ustedes. mucho. Salvador, ¿quién era quien quería hablar? Sí, maestra, para decirle que pues sí, esa parte última que dijo, sí la entendí, que hay que tener, pues ahora sí, todos los, ¿cómo se dice? Los elementos, ¿no? También para poder argumentar esa demanda o ese amparo que usted me decía. Entonces, le agradezco mucho, pues ya salieron ahí las dudas, ya se fueron aclaradas. Y le agradezco mucho, profe, pues, y que se mejore, cuídese mucho, no se confíe de la gripa y eso, cuídese No, mucho, por ya yo favor. me hice, ya yo me hice la prueba, ¿no? Di negativo, tranquilo, no pasa nada. Tengo gripe. tranquilo. Ok, profe. Perfecto, qué bueno, gracias a Dios. Cuídese mucho. Gracias. De nada, y cuídate mucho tú también y tu familia. Gracias. ¿Eh? Gracias, que Gracias, sí, sigan maestra. mejorando. Mira, una de las cosas antes que te vaya, Salvador, pero podríamos pensar en pensar una política post-COVID del COVID posterior al COVID, que es decir, la gente, las consecuencias que está teniendo en las personas. Yo agarré COVID hace un año y no tuve casi consecuencias, pero sí conozco amigos personales que están teniendo unas consecuencias físicas más complejas. Exigir al Estado que haga una política pública con todas las personas que están teniendo un long COVID, que es como se llama, que es COVID largo, o consecuencias físicas hacia esto, es muy importante hoy. Hoy hay que exigirle eso al Estado mexicano. Y decirle, Es similar a lo que se tiene que hacer para la atención a la mujer, ¿no? Para todo lo que Exacto. es especialidad de la mujer, ahora es una nueva realidad, porque sí es cierto, es un sector de la población muy amplio que va a tener diferentes situaciones que enfrentar, porque el COVID deja unos estragos en la salud muy grandes de diferentes. No todo el mundo igual, no todo el mundo igual, pero No todo el mundo, pero sí. Por ejemplo, ahora mismo nosotros lo tuvimos hace un año, en marzo del año pasado, nosotros lo supimos porque nos hicimos pruebas de antígenos posteriormente en diciembre y lo tuvimos, tenemos que hacernos pruebas físicas a ver cómo estamos, pero todas las personas, yo conozco muchas personas que en la segunda ola que han tenido COVID las consecuencias han sido más graves, como que han tenido más carga física, entonces esto hay que exigirle que el Estado estudie esto en materia de salud y que tome medidas para que nuestra salud no tenga consecuencias. Y te lo digo así porque mi hermano, por ejemplo, también tuvo COVID saliendo de México en marzo, y ya estoy dando el ejemplo para que lo veas claro. Por eso nosotros supimos y dijimos, pues cuando él se fue, lo tenía y lo teníamos los tres. Lo que pasa es que no fue grave. Y él tampoco allá fue grave, pero ahí en Cuba a los 5.000 personas que tuvieron COVID en el 2020 le hicieron ya estudios y te voy a decir cuáles son las consecuencias para Cuba, consecuencias renales,
Pero aquí yo estoy viendo que hay consecuencias neurofisiológicas, pero hay que hacer estudios, no puedes dejarlo a lo particular, no puedes dejar a lo que sabemos que a Salvador le pasó, lo que le pasó a la otra amiga, lo que le pasó, pero hay que hacer estudios de población, de por lo menos un % grande, de que la gente pueda hacerse estudios y ver qué está pasando, cuál es la consecuencia. Eso es una exigencia de derechos humanos en materia de salud, más en un estado de pandemia. Para ponerles un ejemplo de cosas que incluso podemos hacer a futuro, que es importante, exigirle que se haga. Claro, acá tenemos un 70%, ya parece que hay unos 60 millones de mexicanos que tuvieron COVID. Ya casi podemos llegar a inmunidad de rebaño. Va a ser complicado hacerle estudio a todos, pero a lo mejor generar una política pública de salud pública que tú puedas tener acceso a las clínicas estatales, públicas, y hacerte estudios y que estos puedan tributar a una red, a una base de datos, que entonces el Estado mexicano pueda ver qué tipo de comportamientos y cosas están pasando. Eso puede ser una opción. No hacerlo igual que Cuba. En Cuba no, en Cuba hay otro sistema de salud, pero hacerlo de otra manera. Yo creo que se puede hacer y que se tiene que exigirle al Estado que lo haga. Bueno, ya me alargué incluso. María, María, ¿qué querés? Ya se me había olvidado, pero que el otro texto, el de las reformas constitucionales como palanca emancipatoria, también es muy interesante porque sí se siente, pues por lo menos en el movimiento social, una alternativa más concreta de involucrar los procesos que son legales, de amparos o de cosas colectivas, en el hacer avanzar la lucha por los derechos humanos. Sí se sintió el cambio de antes de 2011 a cómo estaban las cosas antes. Entonces, el texto que habla de ese tema y de lo laboral, a mí me fue muy, muy intrigada porque pues esta parte de la precarización laboral, yo creo que se ha tenido como el freno, de que siempre es por los tribunales laborales o te quedas como muy descubierto y el amparo que se ha modificado, pues da muchas alternativas, ¿no? Para defender tus derechos laborales. Pues sí, esa parte es la que yo, de hecho Rodrigo y yo trabajamos juntos como 10 años y es la parte mucho que trabajamos juntos en una época haciendo mucho énfasis de la sociedad civil y con ONGs, etcétera, para que se trabaja, hay muchos, de hecho hasta Caballero reconoce que hubo mucha presión de la sociedad civil en el 2000, para que en el 2011 se modificara la Constitución. Bueno, para el 2011 no, desde los años 80, pero la presión llevó a que también se hicieran amparos como litigios estratégicos. El caso Mininuma es un caso, nosotros hicimos un litigio de agua en Alpuyeca, Morelos, hay un litigio, hay muchos litigios estratégicos que se hicieron intentando presionar al Poder Judicial y para que se reconocieran los derechos humanos. Ya una vez que se hace la reforma, ahora los litigios tienen otros componentes, ¿no? Ya va más tranquilo a la argumentación constitucional. Pero sí hubo una presión y de los informes de derechos humanos. Se iba a todas las instancias del Comité de esa, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y se denunciaban las violaciones, se denunciaban las cosas. Pero bueno, ya sí, hasta aquí. Si alguien quiere decir algo y ya cerramos. Ahora sí, que ya se fueron todos. Es que ya se acabó la clase. Profe, pues